Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor de este 20 de julio, martes 20 de julio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy, simplemente algunos titulares que vamos a desarrollar durante el programa en la asamblea, la inauguración de la Asamblea Anual de Fedecámaras. Le tocó a la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro escuchar una exhortación del propio secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, hablando sobre la necesidad de una negociación seria y con periodo limitado en el tiempo en Venezuela. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Una situación que, por lo que vimos en las imágenes, no se la esperaba. Delcy Rodríguez, habrá que ver si esto cae en saco roto o no. De momento, en la Asamblea Nacional de 2015, en la sesión virtual celebrada el día de hoy, aprobaron un acuerdo en rechazo a la reforma judicial en nuestro país y exigieron a la comunidad internacional seguir implementando medidas de presión sobre el régimen venezolano que permitan visibilizar las masivas violaciones a los derechos humanos en nuestro país. En la misma línea, Amnistía Internacional publicaba un documento advirtiendo que estos recientes anuncios sobre la reforma judicial no son creíbles en nuestro país. Además, en Perú, y de esto vamos a hablar con nuestro primer invitado de inmediato, bueno, ya fue proclamado el candidato Pedro Castillo de la izquierda y reacciones de todo tipo. Hablaremos acerca del impacto que esto va a tener, obviamente, para nuestro país, los venezolanos y América Latina en general. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano. Nos acompaña en esta parte del programa. Como siempre, profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Inicialmente queríamos analizar el impacto de lo que está ocurriendo en Perú, los escenarios que tenemos por delante, pero quiero aprovechar para preguntarle su opinión sobre lo que ha ocurrido hace algunos minutos, unas horas, en la Asamblea de Fedecámaras. Esta interpelación a la vicepresidenta del régimen, Nicolás Maduro, con esta carta enviada por el propio secretario de Estado del Vaticano. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Mira, muy positivo. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, es un gran amigo de Venezuela, es un conocedor en profundidad de la situación venezolana, trabajó aquí por varios años, conoce los actores, le ha llevado obviamente el seguimiento al tema porque el Vaticano juega un papel muy importante, de tal manera que me parece muy positivo su gesto, su acción. Otro hubiera dicho, bueno, eso es un tema de los venezolanos, la investidura de secretario de Estado del Vaticano no debería llevarlo a entrar a fondo en el problema. Y mira, no es lo que está ocurriendo, no está ocurriendo en Estados Unidos, no está ocurriendo en el órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas. Todos están haciendo el mejor esfuerzo. Obviamente ya debe estar la gente diciendo que Pietro Parolin no está haciendo suficiente, que no está haciendo nada, pero es que queremos que alguien de afuera resuelva todo. El secretario de Estado hace lo que puede hacer y seguramente está dispuesto a hacer mucho más en buscar soluciones, en apoyar, pero hasta allí llega. Otra opción es no hacer nada, otra opción es el silencio y esa no la han adoptado. En consecuencia hay que agradecer, hay que trabajar con ellos en el esfuerzo que están realizando. Profesor, si me permite, tenemos la lectura de esta carta, la vamos a compartir con usted, con la audiencia. Es muy breve. Toma la palabra entiendo, el arzobispo de Caracas, el arzobispo auxiliar de Caracas. En la lectura de este documento, insistimos en nombre del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en presencia
de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, Monseñor Ricardo Barreto. Vamos a escucharlo. Considero que es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país. Una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados, disponibilidad a dejar que el bien común prevalezca sobre los intereses particulares y el apoyo responsable de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Por ello, les animo a apoyar todas las iniciativas que fomenten el entendimiento y la reconciliación entre los venezolanos. Si una negociación como la señalada tiene éxito, será necesaria una gran generosidad y paciencia, pues la crisis actual no se resolverá inmediatamente, sino que aún serán necesarios múltiples esfuerzos y sacrificios por parte de todos. Profesor, yo le pediría un comentario de lo que vemos en las imágenes. No, creo que usted no ha podido verlas. Es a la vicepresidenta del régimen mirando su celular, mirando al piso, evadiendo que esto va directamente con el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos, profesor? Bueno, el texto me parece muy positivo, como era de esperarse. Hay detalles muy importantes en las palabras que envía el secretario de Estado, como el tiempo de los plazos, como el tiempo de la voluntad política. En eso pega duro en Miraflores porque no se ve voluntad política y lo que se quiere es una negociación infinita para mantener a la comunidad internacional con la idea de que hay una real capacidad de negociación o interés de negociación. La actitud que me estás refiriendo de la vicepresidenta parece que no ha entendido bien su rol, porque, bueno, otro del régimen, otro de Miraflores diría, pero si eso es lo que estamos haciendo, estamos totalmente dispuestos a negociar y tenemos unas condiciones, y volvería a repetir su discurso, de tal manera que ha debido tener una actitud más educada, más respetuosa, porque ellos tienen un discurso según el cual son ellos los que quieren negociar, pero ponen condiciones. Y entonces las condiciones son de tal manera que realmente lo que están indicando es que no quieren negociar. Bien. Profesor, sobre lo que ha ocurrido en Perú, la proclamación de Pedro Castillo como presidente con una diferencia mínima, pero que eso, bueno, le basta para sacar adelante, digamos, el proyecto ideológico que defendió durante la campaña. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? De momento, él ha prometido que el 28 de julio va a convocar una asamblea constituyente, como ya ocurrió en nuestro país, y también habló de la expulsión de los extranjeros que residen en Perú. Lo escuchamos. Mira, un panorama muy complejo, porque no comparto tu posición que con ese pequeño margen él se cree con capacidad para hacer grandes cambios. No la tiene. No hay gobernabilidad en el Perú, tampoco la tendría la señora Keiko. Cualquiera de los dos que hubiera ganado no tiene gobernabilidad suficiente, no controlan el Congreso. Tengo el temor que si no hay precisamente una negociación, que es lo que ha debido propiciar el Partido Fuerza Popular, que es lo que ha debido propiciar la sociedad civil, un gobierno de coalición, un gobierno negociado, como eso pareciera que no está en la disposición de Fuerza Popular, que se ha radicalizado con su discurso de la permanente fraude,
de un poco la misma postura de Donald Trump, ¿no? Negar permanentemente el triunfo de la contraparte y no jugar a un trabajo cooperativo que ponga condiciones. Yo creo que la solución para Perú es un gobierno de coalición, es un gobierno en el que participen distintas fuerzas políticas. Lo contrario, que no está ocurriendo, no se está dando ese gobierno, lo que se visualiza es una peligrosa inestabilidad porque el presidente electo no cuenta con el número del Congreso que lo puede apoyar, no cuenta con el respaldo de Lima, no cuenta con el respaldo de las instituciones fundamentales, de tal manera que no tiene en sus manos la capacidad, a menos que pretenda el uso de la fuerza, y allí creo que en este momento no controla las Fuerzas Armadas. De tal manera que si no negocia, no le veo perspectivas al gobierno. No está fácil esta mala costumbre que ha adquirido el Congreso peruano de abrir investigaciones muy rápidas y destituirlo. Eso no lo tiene fácil nadie, porque es que nadie en el Congreso tiene los votos suficientes. En ese contexto, la opción viable, racional, inteligente y humana es negociar. Ahora, profesor, usted dice que no cuenta con el margen suficiente, sin embargo, tomando como referencia, aunque digamos guardando obviamente las diferencias, lo ocurrido en nuestro país nos dice que ese margen o el que sea es suficiente para llevar adelante, digamos, un proyecto político, ideológico como el que ha planteado el señor Castillo. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. No comparto la diferencia de votos de Hugo Chávez en sus primeras elecciones con el voto de Pedro Castillo. Nada que contar, perdón. No podemos seguir diciendo... Claro, profesor, pero a lo que me refiero es, por ejemplo... cuando Hugo Chávez en vida promovió la reforma y perdió la elección, él siguió adelante con el proyecto ideológico y ahora mismo estamos sufriendo esas consecuencias. Es decir, eso no detuvo, digamos, el proyecto que él defendió. Yo tengo la impresión, primero, que en el caso de Hugo Chávez hubo el número de votos, un enorme número de votos. No olvidemos que muchos sectores que luego cambiaron de posición creían que lo podían controlar. No olvidemos que incluso en el Country Club tuvo votos Hugo Chávez. Entonces, eso no lo olvidemos. Es muy distinto a Pedro Castillo, que prácticamente no tuvo mayores votos en Lima, en la capital, y que su triunfo se debe a este problema estructural peruano donde los políticos y la política ha abandonado los sectores vulnerables, ha abandonado la serranía, ha abandonado los sectores indígenas, y ellos también votan. Entonces, el triunfo se le debe a los pueblos más anárquicos del Perú, a los pueblos de Arequipa, por ejemplo, donde nació Sendero Luminoso. Esa gente vota, con esa gente hay que trabajar, a esa gente no se le debe menospreciar porque este es el resultado, pero ganó con un margen muy limitado. De haber ganado Keiko también hubiera sido con un margen muy limitado. Así que cualquiera de los dos que hubiera ganado, para construir gobernabilidad, la opción es la negociación. La opción es incorporar otras fuerzas políticas en el gobierno para lograr cumplir con el periodo de gobierno. Pensar que puede cerrar el Congreso y no ha pasado nada, como llegó a ser el presidente Vizcaya, que cerró el Congreso. No, en este momento no tiene condiciones para eso. No tiene un respaldo popular amplio, mucho menos en la capital, no tiene un Congreso favorable, y hay muchas dudas en el resto de las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas. Entonces no tiene el poder, no tiene la capacidad. Si se pretende hacer un gobierno autoritario desde el primer día, creo que va a permanecer Lima ardiendo en los cuatro costados. Finalmente, sobre el destino de los venezolanos, profesor, en su opinión, ¿qué puede ocurrir? Fue una campaña, calificada por muchos, si me permite, francamente xenófoba, o con mensajes xenófobos al menos, contra los extranjeros. Bueno, sabemos que allí hay cerca de 1 millón, si no más, de venezolanos en Perú. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Lo escuchamos. Muy preocupado, y yo apelaría a los organismos internacionales,
apelaría a la sociedad civil peruana, como dijo el cardenal Parolin para el caso venezolano, apelaría a los medios de comunicación, a los países vecinos. Es necesario, en el Perú, pero también en otros países de la región, hay un clima de xenofobia en la población, sobre todo la población más humilde, porque percibe a los venezolanos como una competencia desplazante, como el que llega a ocupar trabajos, llega a ocupar servicios de salud, empleos, en consecuencia me desplaza. Esa preocupación le existe a lo largo y ancho de América Latina, pero lo grave es que también esté en la boca del jefe de Estado, que esté en el partido de gobierno. Eso es muy peligroso. Yo aspiro que la Iglesia Católica, que tiene un peso importante en la sociedad peruana, los medios de comunicación, los sectores académicos, la sociedad civil en su conjunto, empiece a hacer una labor de poner límites a un discurso agresivo, peligroso, criminal. Yo creo que en todos los sentidos tiene que haber límites al proyecto de Pedro Castillo. De lo contrario, repito, va a ser una lima ardiendo permanentemente. El pretender expropiar, nacionalizar, eso va a generar una protesta enorme en la población. No le veo condiciones para poder avanzar en ese proyecto, porque su triunfo fue de un porcentaje mínimo, no tiene ni siquiera el respaldo popular para pretender eso, a menos que se quiera traer toda la serranía y ponerla en las calles de Lima, y yo espero que la serranía no se preste para un acto criminal. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones más destacadas a esta hora que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Iniciamos con este acuerdo suscrito por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015, presidida por Juan Guaidó. Ellos rechazaron el plan del régimen de Nicolás Maduro de reformar la reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de Cilia Flores y Diosdado Cabello. El primero de los puntos consiste en rechazar justamente esta nueva medida del régimen de querer imponer una reforma judicial y penitenciaria con el objetivo de contrarrestar los efectos de las denuncias ante la Corte Penal Internacional. Esa fue la interpretación que le dieron los diputados. Y más adelante, en el cuarto punto, hablan de exigir a la comunidad internacional seguir implementando medidas de presión sobre el régimen venezolano que permitan visibilizar las masivas violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional, en la misma línea, publicaba un documento advirtiendo que los recientes anuncios de reformas del gobierno, incluidas sobre detenciones arbitrarias y una reforma judicial, no son creíbles cuando están dirigidos por presuntos perpetradores y no cambian la política de represión.
Entre las reacciones, felicitando a Pedro Castillo, destacamos la del embajador designado por el gobierno interino en Perú, Carlos Escul, saludaba al pueblo peruano por el resultado electoral y el presidente electo Pedro Castillo Terrones. Esperamos, decía él en un mensaje en redes sociales, que continúen los esfuerzos por recuperar la democracia en Venezuela y fortalecer el apoyo a la migración venezolana en el marco del respeto de los derechos humanos. De esto hablábamos hace algunos minutos con el profesor Félix Gerardo Arellano. Preocupa y mucho el mensaje que pues repitió con insistencia Pedro Castillo durante la campaña electoral. Sobre los sucesos en nuestro país, el periodista Román Camacho destacaba más temprano la detención de alguno de los miembros de la banda alias Coqui. Él escribía: detuvieron a alias Carla Doriani, la Pelúa Díaz, vinculada a la banda de la Cota 905. Publicaba una fotografía de esta ciudadana fuertemente armada. Además, más adelante decía: funcionarios del CICPC sostuvieron enfrentamiento en la Cota 905, sector Mata de Caucho, con un sujeto que se estaba escondiendo de una vivienda. El antisocial fue identificado bajo el alias El Peque, integrante de la banda que controlaba la Cota 905. Habrá que ver en qué termina esto. Y destacar un trabajo especial del País de España que habla de la corrupción en nuestro país, que explica en buena medida lo que ha ocurrido en Venezuela. Lo titulan: La red de sobornos de petróleos de Venezuela pagó a Andorra 30 millones a un directivo de la compañía. El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un ex viceministro de Chávez a través de un contrato oral. Es decir, sin nada firmado, bueno, y así millones y millones de dólares que se perdieron en el camino, que perdió nuestro país. Nosotros vamos a reponer algunas de las declaraciones de la jornada. Una de ellas de esta sesión virtual celebrada por la Asamblea Nacional de 2015. La diputada María Beatriz Martínez tomaba la palabra con relación a esto de la reforma judicial. Ella se expresaba en los siguientes términos al respecto. Escuchemos. Sí, me dicen que no tenemos el video, no tenemos la declaración. Ella venía a decir lo siguiente, y lo comparto con la audiencia. Si no tenemos, bueno, ya lo compartiremos. Ella dijo durante su intervención en la Asamblea Nacional, bueno, que rechazaba justamente esta medida, y que con ella no podían engañarlos. Acudimos hoy ante Venezuela y el mundo para levantar nuestra voz de absoluto rechazo ante la pretendida implementación de una presunta reforma del Poder Judicial y Penitenciario anunciado por el régimen de Nicolás Maduro. En este momento, a finales del mes de junio pasado, la sexta supuesta reforma judicial gestada por el chavismo, madurismo en el poder, que por todos los antecedentes que manejamos solo sirve para cortar cabeza a los que no le son cómodos. Una vez más, surge la verdad, el control totalitario de cooptación que se ejerce en Venezuela sobre el Poder Judicial. Más adelante decía: no sigan pretendiendo engañar porque no lo logran con nadie. Si algo de sensatez y amor por Venezuela tienen en su corazón, lleguemos a un acuerdo pactado que estamos planteando en el Plan de Salvación Nacional, aunque lamentablemente por la actitud de Elsie Rodríguez, escuchando la carta del cardenal Pietro Parolin, bueno, no están dispuestos a ello. Esto lo decimos nosotros. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be
fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartíamos con ustedes hace algunos minutos, lo que ha ocurrido con esta, entiendo, persecución contra alguno de los miembros de la banda de alias El Coqui, las últimas informaciones sobre la detención de una persona vinculada que estaba cerca de Fuerte Tiuna y el enfrentamiento ocurrido en la propia Cota 905 en el sector Mata de Caucho, para hablar acerca de lo que ha pasado allí y la situación de las megabandas, incluso las consecuencias de ese tiroteo, si me permiten, interminable que les tocó sufrir a los vecinos del Paraíso y de esta zona de Caracas. Saludamos a Rona Rísquez, periodista y coordinadora de la Asociación Monitor Víctimas. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra? ¿Qué tal? Bien, mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de lo que ha ocurrido. Iniciaría a partir de los últimos hechos que han trascendido el día de hoy, que tiene que ver con la detención de algunos miembros o supuestos miembros de la banda alias El Coqui. Yo te pediría un comentario, te escuchamos. Sí, bueno, esa detención de hoy tiene dos elementos. Uno que es muy importante y es el hecho que las personas fueron detenidas, que eran personas que supuestamente estaban identificadas previamente como miembros de la megabanda del Coqui y no fueron ejecutadas como suele ocurrir o ha ocurrido desde 2015 en este tipo de procedimientos policiales, sino que fueron detenidas, fueron capturadas. Eso es importante, que haya ocurrido de esa manera, ¿no? Si es que fue así, porque igual pues no hay nunca acceso a la información de ese tipo de eventos, no hay acceso a los datos reales de las víctimas ni de las personas detenidas. En este caso se divulgaron las fotos y las identidades de estas personas. Entonces, bueno, si efectivamente pareciera que fue así, pues eso está bien, que hayan sido detenidas, y si efectivamente las personas están vinculadas a la banda, obviamente. Eso es una información que también sería importante que dieran las autoridades, o sea, cuál es el tipo de prontuario que tienen estas personas, si están solicitadas, por qué tipo de delitos, en qué tipo de delitos están involucradas, desde cuándo se les busca. Eso es importante, porque el hecho de que circulen fotos con una persona armada no es suficiente para decir que la persona es miembro de una banda delincuencial X o Y, ¿okay? Entonces eso también es importante, porque podemos ver fotos de algunas de esas personas armadas, pero eso no determina que la persona pertenezca a una banda determinada, o sea, específica, y tampoco determina un delito hasta que las autoridades no se lo imputen. Entonces eso también es importante tenerlo claro, ¿no? Sobre todo porque ha ocurrido aquello de la manipulación de imágenes y fotografías para contar una versión de lo que pasó en Caracas, en la Cota 905, ¿correcto? Claro, y además también sabemos que lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, o una tendencia que hubo durante un tiempo con el tema de las operaciones de las FARC, fue a difundir fotos de presuntos miembros de organizaciones delictivas armados, o videos de estas personas armadas, y luego estas personas eran ejecutadas, y de alguna manera esto era un poco para justificar ante la opinión pública: están viendo este hombre armado, terrible, no sé qué, que no estoy diciendo que no pueda ser así, pero lo que ocurría era que se le daba una manipulación, y se intentaba de alguna manera
suavizar un poco una acción que era irregular y violatoria de los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial, al mostrar previamente la foto y decir, con esa foto ya demostrabas que la persona era delincuente. Y eso creo que es algo que hay que tener en cuenta. O sea, una foto con un arma no te hace un delincuente per se, ¿ok? O sea, hay otros elementos allí que habría que determinar. O sea, primero si la foto es real, si el arma es real, y por qué razón tienes el arma, y además, bueno, eso, un proceso de investigación que determine cuál es tu responsabilidad, bueno, porte ilícito de armas, etcétera, bueno, chévere, perfecto, pero que haya un procedimiento. Generalmente eso no ocurre, sino que se criminaliza de una vez a estas personas. Y insisto, no estoy diciendo que las personas no puedan ser culpables o responsables de algún tipo de delito o de muchos delitos, pero lo importante sería que las autoridades informaran acerca de todos estos detalles que generalmente no se informan y no se conocen, y se puede y que en ocasiones que se divulgan con filtraciones a periodistas específicos, o sea, que termina siendo el periodista quien se convierte en el vocero de una información que nunca termina de ser confirmada por las autoridades, ¿okay? Entonces esto es importante. Ahora, Rona, ustedes, perdón que te interrumpa, desde Monitor de Víctimas han realizado un trabajo encomiable de colocarle nombre, apellido, imagen, o sea, identidad a las víctimas en Caracas, pero específicamente las que murieron en el marco de estos hechos, sobre los cuales creo que no hay precedente, ocurridos en el área metropolitana, en la Cota 905, y uno de los hallazgos que ustedes destacaban hace algunos días es que solo 4 de las 23 personas asesinadas durante el operativo en la Cota 905 eran presuntos delincuentes. Y yo te pediría un comentario, hablando, por cierto, de las responsabilidades. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, hasta esa es una cifra parcial. La cifra final la tuvimos ya este fin de semana que acaba de pasar, y la cifra final es de 37. O sea, 37 personas murieron en el marco de los tiroteos que hubo desde el miércoles 7 de julio hasta el viernes 9 de julio, y en el marco de la operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro. De esas 37 personas, nosotros hemos logrado verificar que al menos 6 eran personas que pertenecían a la megabanda del Coqui. Esto, la identidad de estas personas y la responsabilidad o participación en la banda fue confirmada por familiares de los mismos jóvenes. Hay otros 3 casos en los que no tenemos certeza de si las personas pertenecían a la megabanda o no, porque bueno, los familiares no quisieron dar información al respecto, y las autoridades tampoco dan ninguna información. Entonces tenemos esas personas como que no tenemos certeza. El resto de las víctimas fueron personas que murieron como consecuencia de balas perdidas en distintas zonas de Caracas, incluyendo, por ejemplo, la parroquia San Juan, en la parroquia La Vega, El Paraíso, y otras personas que murieron como consecuencia de ejecuciones extrajudiciales. Ahí también se incluyen 4 funcionarios de cuerpos de seguridad que murieron supuestamente en el marco de los enfrentamientos. Entonces, estas son las víctimas de ese procedimiento y lo que hemos logrado identificar hasta ahora. Ahora, esto se puede, digamos, denominar, Rona, y apelo a tu experiencia, como una masacre, es decir, esta matanza de personas indefensas. Es decir, y perdón que lo ponga en esos términos, pero es que se dice fácil, 31 personas perdieron la 37. Vida en un conflicto. Perdón. O sea, en total son 37, disculpa que no sé si te referías a que 31 son los que son civiles, no sé. Correcto. 37, 6 delincuentes, decías tú, y 31 personas que supongo eran civiles, no lo sé. Y no, hay 4 policías allí, 4 funcionarios de cuerpo de seguridad, 3 policías y un GNB. Correcto. Dentro de los 31. Más de 20 personas. Sí. Quisiera tu comentario, te escuchamos. Sí, lo que he estado tratando de y justamente indagar con personas con más experiencia y con más involucradas con el tema de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos y de la vida de los ciudadanos, para establecer si hay alguna forma de cómo se puede llamar este evento, ¿no? Porque no podemos hablar de un conflicto armado porque no existe un conflicto armado real en esa situación. O sea, tampoco podemos hablar de una balacera completa porque todo no fue una balacera. O sea, ahí pasó de todo. Entonces, estoy justamente en ese proceso de intentar establecer con la ayuda y con el conocimiento de algunos expertos
en este tipo de casos de violaciones de derechos humanos y de situaciones de violencia, no sé si llamarla violencia masiva, para intentar establecer cómo se puede denominar este hecho y si se puede considerar que hubo algunas masacres aisladas. Lo que sí pudiéramos pensar, por ejemplo, es que después de la operación y de la balacera que hubo hasta el viernes 9, desde el sábado 10 en adelante hasta la semana pasada, incluso hasta ayer, se han venido dando procedimientos policiales en distintas zonas de Caracas y de algunas localidades aledañas a Caracas, como el Estado Vargas, el Estado Miranda, en los que han muerto otras personas que presuntamente, según la información que ha circulado, filtrada por las autoridades, se tratarían de personas también vinculadas a la megabanda del Coqui. Si esto fuera así, y todas estas personas pertenecían a la megabanda o fueron muertas por supuestamente pensar que eran de la megabanda, aquí quizás pudiéramos estar hablando de una masacre, porque estas personas, una masacre por goteo, como lo llama un experto investigador en esta área, que es Keimer Ávila, que lo ha calificado así desde el momento de la OLP, y podríamos hablar de una masacre por goteo porque estos procedimientos que no se han dado todos en un mismo día, se han dado a lo largo de una semana y suman más de 20 víctimas hasta el momento, muchas de las cuales ya los familiares han reportado que las personas fueron ejecutadas, fueron sacadas de su vivienda y asesinadas por los cuerpos de seguridad. Y estas son víctimas adicionales a las 37 de las que hablamos antes. Bueno, imagínate, casi 60 personas, me dices tú. Rona Rísquez, gracias por atendernos, acompañar la tarde de hoy, tratando de ayudarnos a entender las dimensiones de este hecho, digamos, este tiroteo, sobre el cual hemos dicho no hay precedente en el área metropolitana de Caracas, que deja como saldo fatal, bueno, 30 víctimas, más de 30 víctimas mortales, y luego hay que sumar más de 20 producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. En nombre de todo el equipo, nos encontramos mañana. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se